Para comenzar el bloque, dar nomás mencionar que el material está saliendo del libro de comportamiento mecánico de Thomas Cornell, segunda edición del año 2000. El material con derecho. Bien, entonces este es un caso típico de un perfil tipo I de construcción, una viga que tiene un alma, que es una placa metálica que está soldada en su parte inferior y superior con placas también, tal vez más gruesas, y por lo tanto, por lo general este tipo de pieza está sometida a flexión, y al tener flexión la parte inferior va a estar en tracción y la parte superior en compresión, pero esa flexión es cíclica, ¿cierto? No es que ocurra constantemente, sino que pasó un camión por un puente, el peso del camión hace que se flecte la viga, pone en tracción esta parte inferior, pone en compresión la parte superior, pero pasó el camión y esto volvió a su posición original, y va a ser entonces de que ahora esta tracción puede ser que vuelva a cero y la compresión a cero, pero después pasa otra vez el camión o otro auto, lo que sea, y empieza esto entonces a ir de cero a un cierto esfuerzo de manera cíclica. Claro, puede pasar ahora un camión muy grande, ¿cierto? Y eso va a poner una carga mayor también. Entonces hay una sobrecarga que a veces hace que se dañe más el material. Entonces lo que va a empezar a ocurrir es que frente a la fibra más exterior va a empezar a sufrir la mayor tensión, ¿cierto? Y podríamos empezar a tener una creación de grieta, ¿cierto? Que va a empezar a avanzar, se observan estas semicircunferencias que son el avance de playa, que se llaman marcas de playa, hasta que crece finalmente un cierto largo, y este largo se va a hacer crítico. Y una vez que se haga crítico, toda la pieza que está cargada elásticamente, cuando va pasando el último camión que puede pasar antes que se rompa, la va a cargar, se va a cargar elásticamente, pero ya existe una grieta de un tamaño crítico que va a hacer que se cumpla la condición necesaria y suficiente, ¿cierto? O sea, necesaria para que se rompan los enlaces y suficiente para que toda esa energía elástica termine de romper toda la pieza. Entonces, bueno, el efecto podría ocurrir abajo o arriba, pero arriba, como es de compresión, realmente se va a retardar. La compresión tiende a cerrar la grieta y por lo tanto podría ocurrir que simplemente no ocurra el fenómeno. Pero va a depender, por supuesto, de cómo trabaja este elemento. Si está siempre en flexión, o esa flexión puede cambiar de curvatura, donde tal vez hayan estados de tensiones acá arriba. Pero pensemos que tracción pura, compresión, acá no debería iniciarse la grieta, debería iniciarse acá abajo. Ahora, también el otro problema que tienen estas piezas que no son de un material homogéneo, sino están soldadas, ¿cierto? Esta alma está soldada a las alas, ¿cierto? Acá se ve la soldadura, y ahí es donde a veces ocurren problemas donde, si la soldadura no está bien hecha, podría haber un concentrador de tensiones que también va a ayudar a que se origine la grieta a partir de ese punto. Entonces, las soldaduras son complejas, a veces ponen refuerzos también en estas vigas I, ¿cierto? Placas de refuerzo abajo que van soldadas también y ayudan a que se inicie la grieta en ese lugar. Así que ese es uno de los ejemplos más comunes. Profesor, ¿Sí? ¿Por qué también hay una marca arriba en la viga? Claro, acá también hay una especie como de avance de playa, ¿cierto? Sin duda. Como digo, puede ser que lo que pasa es que va a depender de cómo fue ensayada esta viga en sí. Puede haber sido no solamente flexión, sino una flexión que baja, pero también va hacia el otro lado. Entonces, pero pensemos en un puente que va a estar puesto en horizontal, van a pasar camiones, ¿cierto? Uno esperaría que cuando pasa el camión se flecta el puente, por lo tanto la viga debería estar traccionada acá abajo y acá arriba en compresión. Pero también nuevamente podía haber algún concentrador de tensiones, algo que aumentara algún esfuerzo que fuera signo positivo, ¿no? Que abriera. Pero sí, buen punto, o sea, se nota como que hubiese estado en ambos lugares en el origen. Entonces, no salieron bien, pero bueno. Tenemos la carga cíclica, hay que entenderla como una carga sinusoidal, pero que nunca va a ser tan perfecta, va a ser bastante más ruidosa,
porque el camión puede pasar a una velocidad baja, una velocidad alta, o pensemos la ala de un avión en una turbulencia, no va a ser algo tan armónico. Pero sí lo que es importante es que pueden ser cargas que son siempre positivas y que tienen un ciclo, donde siempre es tracción en todo momento, pero de mayor amplitud, donde también podríamos tener una situación donde tenemos tracción con presión. Como dije, la compresión tiende a ayudar, cierra. Entonces, lo que importa es la amplitud, entre el máximo y el mínimo, ¿cierto? O mejor, más que la amplitud, el rango, ¿cierto? Entre el valor máximo y mínimo, y la amplitud, en este caso, si es homogénea, es sinusoidal, pasaría a la mitad de la amplitud, del rango, perdón. Entonces, sigma max menos sigma min es lo que va a importar esa diferencia como el factor que va propagando la grieta. Siempre el sigma max va a jugar un rol a la hora de poder determinar el momento en donde ya la grieta es crítica y es inestable. Y también se habla de un factor R, que es el cociente entre sigma min y sigma max, como un factor que también afecta el comportamiento del crecimiento de la grieta. Así que, bueno, acá hay unos ejemplos también de cilindros, por ejemplo, que podrían estar en rotación, pero también con alguna carga excéntrica o desalineado, y por lo tanto ese cilindro flecta, y al flectar va a estar sometido a, tal vez en un momento, a carga positiva, o carga negativa, o una carga positiva que es de amplitud variable, ¿cierto? Que crece, y eso empezaría a producir una ruptura que es nuevamente como semicircular, hasta un punto donde, al no seguir avanzando de esa forma y cambiar la morfología de la superficie, indica que ahí fue el punto crítico. O sea, este tamaño, el que haya sido, dada la carga en ese momento y la geometría, por supuesto, hizo que se rompiera el material súbitamente, de manera inestable. Y generalmente en este caso, acá por la forma que tiene la superficie, que se puede ver en transparencia a lo mejor, habría un desgarro plástico que sí. Esto se ve más pulido, ¿por qué? Porque la apertura y el cierre y apertura de la grieta va puliendo la superficie también. Entonces uno podría decir, esto es frágil porque es una superficie plana, pulida. No, es porque la fatiga está asociada a este abrir y cerrar de la grieta de manera cíclica, que va puliendo la superficie, ¿cierto? Bueno, acá otro ejemplo también donde avanzó la grieta hasta un punto y después se hizo crítica, ¿cierto? Y donde también en este caso en particular pudo haber habido una deformación plástica al final que sube en 45 grados también. Entonces hay un inicio de grieta y una progresión hasta que se rompe el material completamente. También a nivel microscópico se pueden ver estas marcas de playa, ¿cierto? Y acá se ve que son bastante grandes, estas barritas de 1 milímetro. Acá estaríamos hablando entonces más o menos de 0.2 milímetros cada avance por cada ciclo. Lo interesante es que yo acá puedo contar los ciclos, ¿cierto? Es decir, acá un ciclo de carga 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegar a los ciclos. Realmente son millones de ciclos que son necesarios para poder iniciar una grieta crítica o llegar a una grieta crítica, y este es el ejemplo. Acá una lesión de aluminio donde la barra son 2 micrones, entonces cada una de estas avances son tal vez del orden de 0,05 micras, 0,05 micras, ¿cierto? O sea, muy pequeñas, y ahí claramente puedo sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, un número enorme, para haber avanzado una cantidad que haga que sea crítica para esa geometría, para esa carga, ese tipo de material. Bien, entonces, de lo que hemos hablado, primero hay que iniciar una grieta. Se inicia. Eso requiere una cierta cantidad de ciclos. Pensemos en un material que está perfecto, ni una grieta. Por fatiga podría iniciarse una grieta inicialmente, ¿cierto? Que va a tomar n1 ciclos, que no sabemos cuántos son. Después viene una etapa estable donde esa grieta inicial empieza a crecer progresivamente por n2 ciclos de carga. Y finalmente, una vez que ya la grieta es crítica, vienen pocos ciclos finales, sino uno, donde el material ya se rompe completamente.
si volvemos, por ejemplo, a esta imagen, claro, podríamos haber dicho, tal vez hubo un ciclo en desarrollar una pequeña grieta, hubieron N2 ciclos en llegar a este valor, y N3 ciclos, que probablemente fue un ciclo solamente, para romper completamente el material. Acá ocurrió lo mismo. N1 ciclos para iniciar una grieta pequeña, N2 ciclos para llegar acá, y esto ocurrió en un ciclo de carga. 2 ciclos tal vez, no sé. Acá aparece esfera 1 porque no hay una discontinuidad, o sea, esto fue como si hubiese ocurrido simultáneamente, de una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que uno sabe, o qué es lo que uno podría decir de esto? Que los ciclos finales de la fractura NF son N1 más N2 más N3. Estos números, de alguna manera, guardan relación con los criterios que pudieron haber visto en diseño mecánico, la regla de Miner, ¿cierto? Donde también hay una cierta acumulación de ciclos un cierto límite de ciclos factibles que se van sumando hasta poder decir, mira, a esta pieza le quedan tantos ciclos de vida. Entonces, eso es uno de los tantos criterios que hay también. Pero acá lo que nos interesa más que nada es ver que dado una vida con tantos ciclos hasta la fractura, estos se componen en 3 valores que son físicos: iniciación de una grieta, propagación de la grieta de manera estable, paso a paso, y es finalmente un número de ciclos inestable, que puede ser, no sé, un número pequeño. Entonces, por lo general, N1 y N2 son menores a N1 y 3 son menores a N2. Entonces, el análisis de fatiga se vuelca en el ciclo estable, como lo vamos a ver. Eso. Bueno, antes de pasar a la teoría de fatiga, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en mecánica de la fractura. Así que vamos a pedir que se enfoque la cámara para este lado. Eso. Gracias. Entonces ya, esto va a ser el blanco y negro, el contraste. Vamos a poner acá resumiendo la teoría de mecánica de la fractura. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Hay primero 2 conceptos. Hay 2 condiciones para fractura. Entender lo que es fractura es cuando el material se divide ya en 2, ¿cierto? No solamente que hay una grieta, sino que se rompió en 2 mitades. Pero entonces hay 2 condiciones que se deben cumplir. La primera condición, que nuevamente se llama necesaria, es que exista un sigma máximo, que lo vamos a llamar sigma de fractura, que sea capaz, que sea igual o mayor al sigma teórico, podríamos poner acá, o de enlace entre átomos. Si yo tengo un sigma máximo en la zona de la grieta que supera el enlace, ¿cierto? O sea, nuevamente el monito tengo átomos, tengo resortes acá. Vamos a suponer que acá justo está la grieta, así que acá hay una especie como de separación. Bueno, si el sigma máximo que ocurre acá es capaz de romper el enlace, se va a romper el enlace, ¿cierto? Esa es la primera condición que tiene que ocurrir. O sea, el sigma máximo en la punta de la grieta, ¿cierto? La grieta tiene que ser capaz de romper enlaces. Por lo tanto, tiene que ser mayor al valor teórico. Y el teórico se puede calcular o bien es un valor físico del material. Esa es una de las condiciones necesarias. Y la condición 2, que es de suficiencia, ¿ya? Básicamente lo que está diciendo es que la energía elástica, ¿cierto?, producto de las cargas sobre el material, ¿cierto?,
tiene que ser mayor o igual a la generación de nueva área superficial, o sea, de 2 veces área superficie por energía superficial. ¿Okay? Ese es como el resumen. O sea, yo tengo una cierta energía elástica, producto de las fuerzas que actúan y el desplazamiento que ellas experimentan en el material, producto de que hay una grieta que se está deformando, se está abriendo. Esa energía elástica, o bien porque el material está cargado y se formó una cierta cantidad unitariamente, si supera a 2 veces el área superficial por la energía superficial, se va a propagar la grieta. Y si se propaga la grieta, significa que estos enlaces acá empiezan a romperse. Lo pongamos más acá. Hasta que el material se parte con 2 mitades. Entonces, lo que dijimos, ¿cierto?, era que si yo parto con un material y tiene una fuerza, un esfuerzo nominal o fuerza, como queramos llamarlo, sigma 0, en este caso un esfuerzo, y esto se está deformando una cierta cantidad, acá hay un epsilon también 0, producto de esta carga en rango elástico, el material tiene una cierta energía elástica, ¿cierto? Entonces su energía elástica va a ser igual, si estamos en rango elástico, ¿cierto? Estamos en rango elástico, sería simplemente 1 medio sigma 0 por epsilon 0. Ahora, esa energía elástica lo que va a hacer es ayudar a hacer, como esta energía es trabajo, y ese trabajo se va en romper los enlaces en la punta de la grieta, si es que yo ya considero que acá hay una grieta. Acá hay una grieta, chiquitita ahí, lo que va a hacer es que si esa energía elástica, 1 medio sigma 0, epsilon 0, es mayor a 2 veces el área superficial que va a resultar producto de la fractura por la energía superficial, esto va a ocurrir, esto se va a cumplir. Entonces esto va a tender a avanzar acá, ¿cierto?, hasta que se rompa el material en 2 mitades, y cuando ocurre eso, ¿cierto?, lo que voy a tener ahora yo, lo vamos a poner acá arriba, vamos a tener una mitad y una segunda mitad. Y los esfuerzos externos ya no están actuando porque se partió el material en 2 mitades, ¿cierto? O sea, me está quedando una mitad con una fuerza, pero no hay nada que la resista, y este otro lado con una fuerza no hay nada que la resista. Por lo tanto, el material que era un solo, ahora son 2 pedazos de material, ¿cierto?, que se recogieron, ¿cierto?, se volvieron a su posición original porque se descargaron, pero ¿qué es lo que hay de nuevo? Acá área superficial y área superficial. Y esta área superficial tiene una energía superficial, gamma S. Gamma S. Entonces, si yo tengo suficiente energía elástica para superar la creación de las 2 áreas superficiales por su energía superficial, el sistema va a evolucionar. ¿Y por qué va a evolucionar? Porque además está la condición necesaria de que los esfuerzos en la punta de la grieta, el sigma max está acá, ¿cierto?, es capaz de romper enlaces. Ok, y ahora, ¿de dónde salía el sigma max? ¿Cierto? Eso también lo podemos recordar de una relación que es la relación del concentrador de tensiones, ¿cierto?, que muchas veces en los cursos de diseño se pone como un factor solamente, pero que habíamos dicho así muy brevemente acá, sigma max es 2 veces el sigma nominal que yo aplico lejos de la grieta, el que aplico sobre la pieza, por raíz de C partido por ρ. ¿Y qué es lo que era C partido por ρ? Si tengo el material y este material tenía una grieta en su interior, una grieta acá de largo 2C, y con radio de curvatura de la grieta, ¿cierto?, cuán afilada es la grieta, ρ, el máximo justo acá en la punta, sigma máximo ahí y acá, venían dados por esta relación, 2 por sigma 0 es el nominal, raíz de la semigrieta, la mitad del valor de la grieta partido por ρ. Ya. ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo un matemático, se llama Inglis, ¿cierto? Lo hizo más o menos en 1930
13 en Inglaterra. Obtuvo esa expresión matemática para un sólido continuo que tiene una grieta en su interior de largo 2c con curvatura ρ en la punta de la grieta. O sea, mientras más afilada es la grieta, mayor es el concentrador de tensiones. Mientras más larga es la grieta, mayor es el concentrador de tensiones. Y eso ustedes lo saben de diseño. Pero esto es un poquito la manera de donde aparece el concepto. Entonces, nuevamente, hay un material que tiene una pequeña grieta, se genera el sigma máximo. Si el sigma máximo es capaz de superar el sigma teórico del material para romper el enlace, esa es la condición necesaria. Y segundo, si hay suficiente energía elástica producto de las cargas externas y la deformación del material como para crear dos superficies nuevas, se va a producir el efecto y va a ser incontrolable, o sea, porque hay suficiente energía para hacerlo. Si hubiese menos energía, no va a ocurrir. Okay, entonces esa es como la cosa básica, ¿cierto?, que habíamos mencionado. Y esto finalmente se traduce en una expresión matemática. Cuando se combinan estas dos condiciones, se llega a la relación de Griffith. ¿Qué es lo que dice Griffith? Tiene una fórmula compacta. Entonces esto lleva a criterio de Griffith. Entonces Griffith lo que dijo era: el material se va a romper, o sea, va a cumplir la condición necesaria y de suficiencia, por lo tanto el esfuerzo en ese caso va a ser el sigma F cuando se cumple esta condición. Entonces va a decir sigma F por raíz de 2pi por el semilargo de la grieta, ¿ya? Vamos a explicar rápidamente eso. Cuando eso es mayor a 4e por gamma s raíz, se cumplen estos dos criterios simultáneamente. A eso es lo que él llega. Okay. Entonces esto es para también el modelo de un bloque que tiene una grieta en el interior de largo C. El material tiene módulo elástico E y también tiene energía superficial S, y en este caso estaría sometido a un sigma 0, tal que sigma 0 igual a sigma F, pero para esta grieta 2C. Teniendo el material una grieta 2C, sigma 0 va a ser el de fractura, si es que se cumple que este valor, ¿cierto?, sigma 0, por raíz de 2pi por c mayor o igual que 4e por gamma. Okay. Esto tiene unidades de ¿qué? Esto tiene unidades de megapascales, raíz de metro, y acá también son megapascales por raíz de metro. Okay. Ahora, podemos también decir, de acuerdo, sigma 0 igual a sigma f para C igual a C crítico. Entonces ponemos acá un C asterisco, diciendo que es crítico. C asterisco es grieta crítica. Grieta crítica. ¿Qué significa crítica? Que la grieta que tiene un cierto valor, a ese esfuerzo nominal se rompe. Entonces por eso a ese esfuerzo nominal para esa grieta crítica le llamamos sigma fractura. Pero si yo cambio el tamaño de la grieta crítica de alguna manera, la chico o la grande, el sigma 0 va a cambiar para que se cumpla la condición de igualdad. Si ya siendo igual, esto ya ocurre. Así que esa es un poco la idea. Lo podemos dejar acá. Recordar acá también, si esto nos suena muy extraño, de dónde viene esto, podemos hacer lo siguiente: podemos esto elevarlo al cuadrado y me va a quedar sigma fractura cuadrado por 2pi por c igual a 4e por gamma s. Y lo que podemos hacer acá también es tratar de esto juntarlo, dividir por 4, me va a quedar realmente 1 medio sigma f al cuadrado dividido por e.
¿cierto? Y por el otro lado, nos va a quedar, bueno, acá nos va a quedar un gamma S acá, y nos quedaría un 2pi por C, ¿cierto? 2pi por C. Esto lo podemos pasar, dejémoslo acá, 2pi por C, como un paréntesis. Bueno, ¿qué al final lo que nos está diciendo esto? Que básicamente lo que pusimos acá, que la energía elástica, que es esto que está acá, tiene que ser a lo menos igual a la energía superficial. Esta energía superficial, cuando la dejo solo, me queda en joules partido por metro cuadrado, energía por unidad de área. Cuando tenemos un medio de sigma cuadrado partido por E, son joules por metro cúbico. Eso debería ser pi por C, ¿no? Esto es pi por C, sí. Perdón, esto debería ser esto dividido pi por C, justamente, gracias, porque sacamos el 2. Ya. Bueno, C tiene unidades de longitud, estos son metros por joule partido por metro cúbico, entonces también nos da unidades de joule por metro cuadrado. Entonces, básicamente, esto, lo que está escondido atrás de la ecuación de Griffith, no es más que lo que dijimos, que la energía elástica, sea por unidad de área o total, tiene que ser mayor a la energía superficial por unidad de área o total. Es lo mismo. Nuevamente vean el video, porque en el video se hacía todo el desarrollo y aparecía la condición de optimalidad también. No vamos a entrar en más detalle con eso, pero si en el video ahí va a estar explicado. Perfecto, entonces tenemos este criterio, pero lo que tenemos que ahora es dar un paso más adelante, porque este criterio evolucionó a un criterio un poco más sofisticado con otra persona, con Griffith. Primero Griffith fue el que partió de esto lo hizo en 1924, ¿de acuerdo? Y 20 o 25 años después, Irwin modifica el criterio y lo amplía. Entonces, el criterio de Irwin, vamos a borrarlo acá, es casi igual, pero tiene algunas variaciones. Entonces, el criterio de Irwin, esto más o menos aproximadamente 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que dice, muy simplificadamente dice, ok, va a haber una función K, que la vamos a llamar el intensificador de esfuerzos, que si supera o es igual a un valor K sub C, que es la fractotenacidad o la tenacidad de la fractura, se va a cumplir que el material es inestable y se va a romper. Eso es lo que está diciendo de alguna forma Irwin, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es lo que sería K? K, por un lado, del inglés, ¿cierto?, es el SIF. Entonces, si uno quiere buscar funciones SIF para diferentes geometrías, tiene que ocupar esta sigla, que es el intensificador, función de intensificación de esfuerzos, el Stress Intensity Factor, o Function. Ok, ¿y qué es lo que es eso? Básicamente es un factor Y, que es geométrico, que depende del tamaño de la grieta, en la geometría en particular, por el sigma de fractura y generalmente por raíz de una grieta. Mantengamos C como grieta. La C viene de crack en inglés. Eso es para la palabra C. Eso mayor o igual a K sub C, que sería la fractotenacidad. Esto es el SIF y esto es fractotenacidad. Bueno, ¿qué sería la fractotenacidad? Ya sabemos una forma que tiene. Podría ser 4E por gamma S. Esto sería para, en este caso, para material frágil, vidrio. ¿Por qué? Porque Griffith hizo todo su análisis en vidrio, lo cual está bien, hoy día es un criterio que todos conocen, renombrado, pero en el momento cuando se le pidió a Griffith que hiciera este análisis, se le pidió que lo hiciera en metales, porque lo estaba haciendo para la Fuerza Aérea de Inglaterra, que querían hacer aviones de metal, no de madera.
Así que quedó todo su trabajo escondido porque al final nadie le dio mucho peso. Y cuando Irwin lo descubrió, 20 años después, ¿cierto? Más de 25 años después, se dio cuenta que el análisis obviamente era de vidrio, por lo tanto la fraccionalidad cuando se expresa como 4 por E por gamma S es para materiales frágiles que no se deforman plásticamente. Y esto se puede extender para materiales que se deforman plásticamente. Este sería el caso, y el otro caso sería igual a 4 por E por gamma S más gamma P, raíz P. O sea, si yo le sumo al gamma S un término de energía plástica, cumplo ahora con algo genérico, para material dúctil, metal, por ejemplo. El problema es que tengo que encontrar gamma P. La pregunta es, ¿de dónde saco gamma P? Esa es ¿de dónde sale gamma P? Y no es fácil, no es fácil. Pero hay formas de hacerlo, hay experimentos que me permiten obtener eso. Además, se definió también se definió acá. Además, se definió G sub C como 2 gamma S y se definió J sub C como 2 por gamma S más gamma P. Por lo tanto, la expresión cambia simplemente, ¿cierto? Va a cambiar como IC sigma F raíz de C mayor o igual a ¿qué cosa? A raíz de 2E G sub C o en su efecto 2E o 2E J sub C. Una o la otra. ¿Qué es lo que es G? ¿Cómo se definió? Se definió como la tasa de liberación de energía. ¿Cierto? O sea, cómo a medida que avanza la grieta y se va separando el material, la energía elástica se va liberando para que pueda suplir esa energía necesaria para romper el material. Entonces puede ser G sub C si es que el material es frágil como el vidrio, que no se deforma plásticamente, o J sub C cuando tiene una componente de plasticidad. Ahora, ¿cómo se miden? Hay experimentos, ¿cierto? Y también hay técnicas computacionales y hay una cosa que se llama, como lo saben, se llama la integral J. La integral J calcula el J sub C para un material plástico. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Sí. En la slide sale que debería ser como Y, sigma F, pi, raíz, Sí. pi, C. Perfecto, no hay problema. Eso es bueno mencionarlo, pero podemos ponerle pi por C. Y podríamos ponerlo acá también, no hay problema con eso. Pero ojo, va a depender de la gráfica Y. Porque la gráfica de Y, que a veces es una gráfica o una función, va a estar asociada a cómo se mide el SIF. ¿Okay? En algunos casos te dan la gráfica Y para un SIF, ¿cierto? Una función SIF tal que es Y por sigma por raíz de C, o en otros casos te pueden decir por raíz de pi. De alguna manera, y recuerden de que en algunos casos particulares, ¿cierto? El raíz de pi sería el Y. O sea, no, yo podría decir, en caso particular, podríamos decir sigma F, raíz de pi acá, separamos simplemente raíz de pi y raíz de C. Y este sería el Y. Para una geometría muy particular, esto generalmente es para una, si no me equivoco, una cosa así. Cuando hay una grieta y es una pieza acá infinita y tiene una grieta. Esa sería el Y, el factor de forma, estaría dado por raíz de pi. Y esto más o menos es del orden de pi es 3,14, raíz de pi es como 1,7. 1,7 aprox. Entonces muchas de estas gráficas parten de 1,7 y van sumando porque a veces el factor de forma
Se puede tener, ¿cierto?, para una geometría más compleja que esto es muy simple, pero no se pone el pi. O en otros casos se pone el pi. Entonces, cuidado, ¿no? La cosa es que cada vez que yo saco, me dan un CIF, o lo encuentro, tengo que saber cómo es la fórmula, si es que viene el raíz de pi o no, porque si no voy a encontrar algo distorsionado, ¿cierto? Voy a poder hacer el cálculo, pero mi grieta crítica probablemente va a ser más pequeña porque este factor la amplifica. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero es una buena alerta. De acuerdo, pero lo importante es que ahora que vamos a pasar a la parte de fatiga, ¿cierto? Bueno, nuevamente acá, esto es grieta crítica, cuando se cumple la igualdad, acá estamos en la situación crítica y el esfuerzo nominal es el de fractura, la grieta es la crítica. Obviamente las leyes de fatiga trabajan con K. Y K de alguna manera tiene esta forma. Y trabajan con el delta K. El K asociado para el sigma máximo y el mínimo. Porque al ser cíclico la carga varía, entonces se va a hablar de un delta K. Lo vamos a ver en un minuto. Bien, entonces claro, si pasamos de vuelta a la materia, y dejamos un poquito este resumen, uno se encuentra con esta situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que tal vez años después, 1980, a un investigador, Paris, ¿cierto?, en Estados Unidos, se le ocurrió tomar datos empíricos, todos los datos empíricos que se tenían de fracturas de materiales, ¿cierto? Y lo que hizo fue medir cómo avanzaban las grietas en esos materiales, el avance de la grieta según el número de ciclos, y lo correlacionó con la variación del K. Que la variación del K es el K evaluado en el sigma máximo y el sigma mínimo del ciclo. Y empezó a ver que primero, claro, hay una zona de transición, pero después viene una zona casi lineal, pero ojo cuando se está graficando acá en logaritmo. Acá está el logaritmo. Entonces tenemos acá un comportamiento casi lineal. Y bueno, acá aparece el símbolo de R que habíamos definido antes, que es el sigma mínimo partido del sigma máximo, que juega un rol, tiene un rol en cómo se comporta el material. Otro ejemplo que es aún más interesante, ¿cierto?, donde también se grafica el avance de la grieta por cada ciclo de CADN con respecto al delta K, y también se ve una primera zona que tiene una Z pendiente, después cambia y se mantiene constante, y después acá se dispersa. Entonces acá están los tres ciclos, el ciclo 1, el ciclo estacionario 2 y el ciclo 3 inestable, que se dispersan los puntos, ¿cierto? Acá también se dispersan. Bueno, entonces cuando esta persona, este investigador Paris, vio esto, dijo: perfecto, voy a proponer una ley que básicamente uno podría decir la siguiente, o también lo podemos ver de esta manera: la grieta aumenta, ¿cierto? El tamaño de grieta aumenta con el número de ciclos, partiendo de un punto inicial, ¿cierto?, un cierto tamaño inicial de grieta. Vamos viendo que el aumento es casi exponencial y que la tangente, que sería de CADN, bueno, va a tener primero un cambio brusco, después se va a estabilizar y después va a crecer de nuevo en la última etapa. Entonces, lo que él dijo fue que la tangente al crecimiento de la grieta con respecto al número de ciclos es proporcional al delta K a una potencia m. Entonces, las ecuaciones de CADN es igual a A por delta K igual a m. Entonces, acá aparecen dos parámetros, A y m, son los parámetros de Paris que hay que encontrar para cada material. Entonces, eso también ya complica un poco las cosas, porque necesitamos el E, ¿cierto?, el gamma S, el gamma P eventualmente, para poder obtener la fractotenacidad o la misma fractotenacidad, pero también tenemos que sumarle el parámetro A y el parámetro M si es que yo quiero saber cómo avanza la grieta hasta el punto crítico. Entonces el delta K, como dijimos, va a ser el Kmax menos el Kmin, o sea, el K evaluado en sigma max menos el K evaluado en sigma min. ¿Y qué significa eso? Que podemos factorizar el Y, el factor de forma Y se factoriza, independientemente si la carga es alta o baja. Raíz de pi por c también, si acá se usa pi por c como sea esto, también
factoriza y como factor tengo delta sigma, que sería sigma max menos sigma m. Entonces es interesante que ahora el crecimiento de la grieta depende del delta, de sigma, no necesariamente del valor sigma máximo, sino de la variación. La amplitud sabemos que es la semi-variación, ¿cierto? Que va desde el punto medio hasta el máximo, pero es la variación total. Así que mientras mayor obviamente es delta sigma, más va a ser el avance que tiene la grieta por cada ciclo. Así que esa sería la... y ocurre en el rango N2, o sea, cuando la grieta avanza de manera estacionaria, estable, ¿cierto? Con un comportamiento casi lineal en la zona, pero sin una gráfica logarítmica, porque el comportamiento de la recta es exponencial. Entonces, nuevamente, lo vemos de forma esquemática, tenemos la primera parte que es el K inicial hasta que se hace la grieta que empieza a avanzar, ¿cierto? Viene la parte estable, el K2 acá, y después viene el K3, que es exponencial ya exponencial sobre algo que es exponencial, o sea, inestable, se dispara. Pero en esta zona donde es constante la pendiente, para una gráfica log, por así decirlo. Acá otro ejemplo, también. Como tiene la primera parte, una parte realmente más estable, es algo que se desvía. En algunos casos es más evidente, en otros casos es menos evidente la gráfica, pero esto acá se ve en los tres ciclos, N1, N2, N3. Bueno, los valores que tiene A y M, extraídos de la literatura, ¿cierto? No son fáciles de encontrar, especialmente para variaciones específicas, pero hay disponibilidad, y acá por lo menos hay 4 ejemplos que podemos utilizar en el proyecto, ¿cierto? Generalmente van del orden de M exponente 3 a 5, y el A va del orden de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, de ese valor. Hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿cierto? Porque las unidades de C a N son milímetros por ciclo, y en el lado derecho vamos a tener A por delta K elevado a M, así que las unidades que tiene A son bien feas, ¿cierto? Porque son milímetros partido por ciclo, partido por megapascales raíz de metro, todo eso elevado a un factor que puede ser menos 11, menos 12, dependiendo del caso. Entonces las unidades propiamente tal involucradas acá de A no se ponen porque dependen del caso. Y M no tiene unidades, es un exponente. Entonces tenemos para ceros, aluminio, níquel, titanio. Pero claro, si el material de la pieza del proyecto es específico, uno quisiera encontrar ese M y ese A. Hay que buscarlo en la internet, ¿cierto? A veces se encuentra, a veces no se encuentra. Pero no es que estén estos datos disponibles así en todos lados. Y si tengo una composición de estos distintos metales, ¿podría ser un fluido numerado para hacer el gas? Sí, es difícil pensarlo. O sea, habría que... o sea, no es que esté malo, ¿cierto? Pero es peligroso porque no sabemos si es lineal o no el comportamiento. Yo creo que es mejor tomar el material más cercano. Si es un aluminio, duro aluminio y tengo algo de aluminio sin cobre, tomo mejor aluminio. Eso, entonces, veamos rápidamente las carolas transparencias, después podemos pasar a la pizarra, pero la ley de Paris básicamente me está diciendo que es esto: el de CADN, o sea, el avance de la grieta por ciclo es igual o proporcional al delta K elevado a M. La constante de proporcionalidad es A. Delta K va a ser de la forma Y, el factor de forma, en función de la grieta, del tamaño de la grieta. Entonces este delta K es una función de C, que está acá también, por la variación del esfuerzo entre el máximo y el mínimo para algo que es cíclico, constante, ¿cierto? Por este factor acá que es raíz de pi por C. Bueno, si el factor de forma es una constante, que podría serlo, la integración de esta ecuación va a ser simple, porque simplemente vamos a tener una función que integrar que es de la forma de A de C partido por raíz de C. Vamos a separar variables, vamos a pasar los números de ciclos hacia la derecha y todo lo que es constante queda como constante. Entonces, para el caso de que Y es constante, o yo lo asumo constante, o me doy un promedio
entre el rango en que varía Y, ¿ya? Según la gráfica o una fórmula, voy a poder hacer una expresión analítica cerrada de cómo cambia el C con respecto al número de ciclos. ¿Por qué? Porque voy a poder separar variables, integrar, ¿cierto? Y manipular algebraicamente. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Tenemos dc dividido por raíz de c, pero raíz de c elevado a m, entonces lo que nos va a quedar acá es c elevado a menos m medio, ¿cierto? ¿Entre qué rango? Entre C0, que es la grieta inicial, y la final. La final es donde ya pasamos al ciclo N3, donde se rompe súbitamente la pieza. Este C0, que se ve muy inofensivo acá, no es 0. Tampoco es 0,1, ni 0,2, ni 1. Es algo que hay que encontrar. El problema es que si yo le pongo 0, me va a afectar el valor. O sea, la integral es muy sensible a esta frontera o a este límite del rango de integración. Entonces eso ya es complicado. O sea, hay que conocer C0. Y eso no es trivial. Pero lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo decir, de acuerdo, yo no conozco C0, porque no hay cómo saberlo, pero conozco CF, porque sé, según la imagen de fractografía, dónde pasé de la zona estable a inestable. La puedo medir con una regla, ya, tantos centímetros. Por otro lado, tal vez sé los ciclos que vivió la pieza, porque tengo un registro correcto, la pieza llegó tal día, operó a tantas RPM por tanto tiempo y se rompió a los 3 meses. Bueno, si sé este lado, si conozco el lado derecho, porque además sé delta sigma, realmente sé las cargas, la pieza tiene celdas de carga, tiene strain gauge que me definen la deformación y con eso puedo saber las cargas máximas de alguna forma. Si sé este lado derecho y la integral la conozco, sé una de sus límites, CF, podría dejarla en función de C0 y obtener C0. Y ahí ver el valor de C0. Si C0 es muy cercano a un valor muy pequeño, nunca va a ser 0, por supuesto, pero si es submicrométrico, yo podría decir, de acuerdo, el material tiene defectos, es imposible que no los tenga, y la falla no fue por falla de material, ¿cierto? El material está íntegro. Si es que estamos hablando de un C0 del orden de 0.1 micrón o menos. Pero si me sale que el C0 es del orden de milímetros, que podría ser o décimas de milímetros, yo ahí puedo empezar a pensar lo siguiente, que en la zona de la fractura hubo una pequeña grieta inicial, producto de la mecanización. Ya, mecanizaron mal el chavetero en un cilindro y dejaron una protuberancia, una muesca del orden de 0.1, 0.5 milímetros, que es más o menos razonable, que con un acabado superficial mal hecho podría ser. O hubo una soldadura cerca y dejó también una pequeña grieta. O alguien quiso deliberadamente producir una marca en el material para que ahí se generaran concentraciones de tensiones, se iniciara una grieta y mi pieza fallara, un sabotaje. Bueno, ahí obviamente uno tiene que ser cauto nomás y definir qué es lo que podría hacer más razonablemente, pero finalmente en un litigio va a pasar eso. Me van a decir, la pieza duró tanto tiempo, tantos ciclos, porque eso se tiene, esa contabilidad, en una empresa, ¿cierto? Como se instaló una máquina. Tenemos la grieta final, porque tengo la evidencia de la pieza que se rompió, y puedo tal vez ver eso, no es que sea fácil, pero ustedes ya vieron que hay imágenes donde es evidente. Lo que me falta para balancear esta ecuación es el C0, lo obtengo de esta manera, y a partir del valor de C0 puedo definir qué ocurrió, quién tiene la responsabilidad, el fabricante del material, el fabricante de la pieza o el usuario, que son más las 3 personas involucradas, según el valor que tenga. Bueno, esa más o menos es la lógica, lo que uno esperaría en un proyecto como el que van a hacer ustedes. Y lo pueden hacer, lo pueden intentar hacer, no estamos diciendo que vayan a tener toda la información, porque también es difícil saber cuántos ciclos o tiempo operó la pieza, lo pueden saber como no lo pueden saber, podrían obtener CF, puede ser incierto, pero bueno, de eso se trata más o menos de lo que sería un análisis de falla, de fractura, ¿cierto? Tratar de balancear esta ecuación, la ley de París, para poder sacar información. Ahora, si yo por algún motivo fui capaz de obtener el CF
el C0 y tengo CF, bueno, podría encontrar los ciclos y compararlos con ciclos reales, es otra manera, ¿cierto? O sea, se puede jugar de todas formas. Podría tener C0, ciclos finales, ¿cierto? Obtener CF, comparar con lo que obtengo en la práctica, etc. Así que esa es más o menos la lógica que hay detrás en estos problemas, cuando yo puedo asumir que Y es constante. Pero si Y es una función de C, esa integral no va a ser tan separable, o integrable también, por así decirlo. Acá yo puedo integrar con facilidad C a la menos m medios de C. Eso es básicamente integrar un polinomio. Pero si ahora tengo una función y, que ahora la puedo sacar acá porque es constante, pero si la tengo acá adentro como una función de C, necesito tener la función y. Y si tengo una gráfica, no va a ser fácil, salvo que le ajuste puntos y saque una función analítica, pero ya esta integral va a ser bastante más compleja. Va a tener que ser resuelta numéricamente, no analíticamente. Pero lo bueno de esta simplificación es que yo puedo despejar directamente el C o los números de ciclos. Entonces de alguna manera puedo dejar que los ciclos entre N1 y N2, ¿cierto? El total de ciclos de crecimiento de la grieta, queda en función de el largo final, el largo inicial y esta expresión que nuevamente es una constante acá en el dividiendo, ¿cierto? En el denominador. O sea, 1 menos m al cuadrado, recuerden que m es del orden de más o menos, estamos viendo que m era del orden de 3, ¿cierto? Déjenme ver esto porque acá, si es 3 va a ser acá 1 menos 1 medio, esto va a ser negativo, a es positivo, y es positivo, todos estos valores son positivos, podremos escribir un menos, y tendríamos acá 1 menos también, acá nos va a dar un valor negativo, ¿cierto? Porque esto va a ser también menos 1 menos 1 medio, eso va a ser negativo, o sea, va a ser 1 partido por CF menos 1 partido por C0, pero CF es mayor que C0, así que en el numerador nos va a dar una diferencia que es negativa también, que se cancela con este negativo y estamos bien. Los ciclos tienen que ser positivos, no pueden ser ciclos negativos. Así que la ecuación está bien, estamos en la ecuación y bueno, yo siempre puedo decir también, como dijimos, que N2 es mucho mayor que N1 y podríamos entonces decir que esta ecuación nos da directamente N2, si es que este N1 es muy pequeño. Pero obviamente como estamos integrando la parte de la grieta y la parte de los ciclos, tenemos límites, ¿sí? Pero podría ser que N1 sea muy pequeño con respecto a N2 y encontramos, despejamos N2 directamente como esta diferencia entre C0 elevado a algo menos CF, acá dimos vuelta al signo, ¿cierto? M2, M medio menos 1 para tener todo positivo de 1. Entonces este es el caso de gamma de Y constante. Pero, y bueno, y lo podemos aplicar acá en un problema, ¿cierto? Que es muy parecido al problema de la tarea que tienen que hacer, es opcional. Las alas de un avión están fabricadas de placas de aluminio 20-24, de 3, de 7 centímetros de ancho. Las constantes de París para el material son 3,2 y A tiene este valor con todas sus unidades correspondientes. La tenacidad de la fractura K y C de este material es igual a 24 megapascales. ¿Okay? El sistema de detección de grietas disponibles puede medir un tamaño de grieta no menor a 1 milímetro. Y esto es lo que suele ocurrir, que va a haber un sistema de detección de grietas de alguna manera, o óptico, o radio X, etcétera, que mide hasta un cierto valor máximo de grieta, no menor a 1 milímetro. Por lo tanto, de alguna forma, esto me está dando el valor del C0, porque yo no puedo mirar algo más pequeño que eso. Voy a suponer de que si hay una grieta, la más pequeña puede ser 1 milímetro, por lo tanto ese es mi C0, y mi C0 va a ir creciendo a CF hasta que se haga crítico. ¿Ya? El esfuerzo máximo cíclico que actúa sobre la ala es de 110 megapascales y el esfuerzo mínimo es de 10. Entonces hay un delta de 100. Usted logró medir una grieta de largo igual a 10 milímetros. O sea, la más pequeña es de 1 milímetro, la que estoy midiendo es de 10. En la superficie de una de las placas, ¿a cuántos ciclos de carga ha sido sometida esa ala? Ese tipo de problema. Entonces, si consideramos el Y constante, sabemos que el número de ciclos simplemente es reemplazar C0, que va a ser 1 milímetro,
CF que son 10, porque hasta ahí llegamos, hasta ahí mismo, ¿cierto? Y tenemos todos los demás factores, tenemos el delta sigma, tenemos el M, y la pregunta, bueno, ¿de dónde sale el Y bar? Porque todavía lo que no hemos hecho es verificar que el CF sea la grieta de fractura crítica. Eso no hemos dicho nada al respecto. Lo que hemos dicho hasta el momento nomás es cómo crece la grieta con los ciclos, a partir de un C0 a un CF, en tantos ciclos. Pero tenemos que en cada caso verificar que una vez que alcanzamos CF sea el crítico, y eso es con el criterio de Irwin o de Griffith, ¿cierto? O sea, que el K sea mayor a el K sub C. ¿Qué K tomamos? El K máximo, ¿cierto? Porque el más desfavorable. Entonces, si K máximo es mayor a K sub C, para ese valor de grieta, la grieta se hace inestable, o se hizo inestable. Entonces, ¿cómo procedemos? Mi Kmax es K en max, en sigma max, ¿cierto? Donde voy a tomar Y barra como una constante. Y vamos a suponer que estamos en una situación donde no hay deformación plástica, aunque estamos tratando aluminio. Pero como se ve también en el video anterior, ¿cierto? El estado de tensiones va a determinar si es que el material se comporta de manera dúctil o frágil. Cuidado con eso. O sea, en otras palabras, no todo metal es 100% frágil, pero 100% dúctil. Podría ser frágil dependiendo del estado de tensiones. Okay. Bueno, podemos elaborar un poquito sobre la pizarra en un momento. Entonces, pero si consideramos esa situación, porque más encima en el enunciado me dicen, considere el K y C. K y C, que era la fractotenacidad para deformaciones planas. O sea, en otras palabras, cuando el material realmente, aunque sea dúctil, se comporta de manera frágil, que significa que no hay plasticidad en esa situación. En ese caso, el Y barra lo saco simplemente despejando la ecuación, el criterio de Irwin o de Griffith. K y C partido por sigma máximo raíz de pi por C final. ¿Okay? 10 milímetros. Que saco un valor de 1,74 para el Y barra, un promedio. O sea, ¿por qué? Porque lo que estoy viendo es que para ese valor de CF, con ese Y, ese K y C y este sigma máximo, se cumple el criterio de fractura. Entonces saco ese valor de sigma de Y barra. Y bueno, lo reemplazo en la ecuación anterior, porque era lo que nos faltaba, ¿cierto? Faltaba el Y barra acá, 1,74. Y voy a llegar a que para pasar de 1 milímetro a 10 milímetros necesitamos un total de 28,4 por 10 a la 4 ciclos. O sea, 28 por 10.000 ciclos, o sea, del orden de 280.000 ciclos. Entre 10 megapascales y 110 megapascales para ese material que tiene K y C dado de tanto, de 24 megapascales raíz de metro. O sea, un duro aluminio tiene ese valor. Pero si uno quiere hacer algo mejor, debería usar la función Y completamente y no solamente su valor inicial, porque su valor inicial dijimos 1,74, o sea, hasta el promedio que estamos usando está bastante por abajo, está por acá, sabiendo que un Y, no voy a decir que sea el del caso en particular, pero un Y convencional está a partir de 1,78, que es raíz de pi, subiendo hasta 2,3 o más. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a suponer que el ala, esta placa del ala, ¿cierto?, es un rectángulo, ¿cierto?, con una grieta en su interior dada por 2C. Bueno, si considero que este va a ser la geometría de mi problema, ¿cierto?, voy a ocupar esta curva y voy a tener que entonces empezar a ver cómo resuelvo el problema de Paris con esta curva adicionalmente. ¿Cómo lo hago? Y la única forma es hacerlo numéricamente, y es una palabra iterando. Hay que hacer toda una iteración y ver a qué llegamos. Entonces, como me dan el espesor de la placa, ¿cierto?, me dan el ancho de la placa, y voy a suponer que la grieta
C, de largo C, la vamos a llamar 2A, en este caso, en esta gráfica. Vamos a hacer la iteración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? La derivada que tenía de C a de n la voy a convertir en una diferencia, en un delta C con respecto a un delta n. Pero el lado derecho lo voy a mantener igual. Va a ser A por Y en C, la función delta sigma raíz de pi por C, elevado a n. Acá, ojo, en este caso particular, estoy definiendo que C es igual a 2A de la gráfica. Estos son los pequeños detalles que enredan y que a veces podrían hacer que una iteración esté mal hecha, porque voy a empezar a tener datos que no están de acuerdo a mi problema. Pero, considerando que C es igual a 2A, podría entonces ahora derechamente despejar delta n, o sea, simplemente paso este denominador acá y paso dividiendo y me queda que delta n es delta C partido por el denominador. Pero lo voy a hacer para cada avance de grieta, entonces le voy a poner un subíndice al avance de ciclos y al avance de la grieta. ¿Okay? Entonces vamos a partir con una grieta de 1 milímetro que después de un cierto número de ciclos va a crecer un cierto delta C. Entonces mi número de ciclos siguiente es el número de ciclos que tengo ahora, más cuántos ciclos aumentaron, y la grieta, que tenía un valor ahora, va a tener un valor en el futuro, ¿cierto? Como el valor inicial más el delta C. Yo me puedo dar el delta C, puedo decir que va a avanzar 0,1 milímetros arbitrariamente, y me podría dar también el delta n. Voy a considerar valores de tanto. O bien, me doy un delta C y al calcular el nuevo n voy a poder sacar el delta n también. Puedo jugar con eso. O sea, si vemos esta ecuación, yo me puedo dar el delta C y saco el delta n para estos valores constantes, ¿cierto? O eventualmente me podría dar delta n, delta C y ver qué pasa con qué valor tendrían que estar acá. O sea, puedo jugar con esta ecuación como yo quiera. Lo más lógico realmente es darme un delta C para el delta sigma y el valor que tiene en el momento la grieta, obtener el número de ciclos que cumple con la ley de propagación de la grieta. Acá también se decidió evaluar el Y, pero no es que tenga que ser así necesariamente, en un promedio entre el valor futuro que va a tener la grieta y el actual medios. Eso es arbitrario. O sea, hay una estimación, mejora la estimación, pero uno podría simplemente estar evaluando también siempre en serie. Acá hay una regla rara. Entonces, ¿cuál es la iteración? La iteración es la siguiente. Tenemos número de iteraciones de avance, 1, 2, 3, etc. Largo la grieta, está en 1 milímetro. Yo quiero ver cuándo avanza. Tengo el valor de Y para una grieta C de 1 milímetro, de 1,76. Y con la ecuación voy a poder sacar el delta n. Y mi número de ciclos iniciales son 0, por lo tanto los siguientes ciclos van a ser 0 más delta n, y por eso los pongo acá. Y voy monitoreando el Kmax en todo momento. El Kmax, recuerden que era el Y en esa grieta por el sigma máximo raíz de pi por C. Es de 10,1, 10,8, o sea casi 11. Eso todavía es menor que el KIC, así que la grieta no es crítica. De acuerdo, con la ecuación obtuve el delta grieta y por lo tanto tengo ahora una nueva grieta que es de 2,3. O sea, probablemente obtuve un valor que acá no está en la gráfica, pero el delta grieta es de 1,3 milímetros. Más 1 me da 2,3. Promedio con el valor anterior que teníamos de 1, ¿cierto? 2,3 más 1 medios me va a dar... me debería dar el... Es con el siguiente, sí, es con el siguiente. Entonces tenemos que considerarlo con este, sí. Déjenme ver, porque acá tenemos, claro, porque esta grieta, claro, justamente, este valor medio que está acá es de 1 más 2,3. Entonces me da 3,3 medios, 1,65. Entonces, bueno, este valor medio lo vamos a sacar con el siguiente, que sería este más este, 2,3 más 3,6 sería 5,9, me da 2,95.
Evalúo nuevamente el Y, sube un poquito, sube a 1,768 porque la grieta creció y vemos que la curva de Y es creciente. Calculamos los nuevos ciclos que son mucho menos, son 7,5. De 28,5 bajamos 7,5 en la segunda iteración. Por lo tanto, ahora sumo el N anterior más los 7,5, me da 35,9. Verifico el Kmax, 16, todavía está abajo de los 30, así que no se rompe. Y repito, hasta que vaya un momento en que voy a estar superando o llegando a la situación crítica, 32 megapascales por metro, para una grieta final de 8,8, un promedio de grieta de 9,45, un Y de 1,78, número de ciclos totales 44,4. Vemos que también el delta ciclos cada vez cae muy fuerte. O sea, para cada avance, cada vez necesitamos menos ciclos para el siguiente avance, por así decirlo. Y esa es la manera. Entonces, en este caso particular, obtenemos un N2 de 44 por día a la 4, contra los 28 del caso anterior. O sea, este es un caso, ya que el Y en promedio va a estar siendo un poco mayor que el otro, ¿cierto? Porque el otro era 1,74. Vamos hacia atrás. En este caso, habíamos visto que Y era 1,74. Nuestros Y de ahora son un poco mayores y eso lo que hace finalmente es que aumenta el número de ciclos necesarios para romper. Entonces ese más o menos sería la metodología descrita acá en la pizarra, ¿cierto? Y podríamos estamos bien. Vamos a gastar unos minutitos antes de cerrar. Acá en la pizarra, recapitulando esto, para que veamos los pasos uno por uno. Por eso creo que ayuda más. Bien, estamos mirando ahora la pizarra, ¿sí? Gracias. A ver, entonces, vamos a hacer un pequeño comentario adicional sobre la fractotenacidad. Eso es Kc, el lado derecho de la ecuación, ¿cierto? Kc. Kc, recuerden que tenía la forma de 2 por E por gamma S o 2 por E por gamma S más gamma P, ¿cierto? Donde yo también podía esto escribirlo como perdón, 2, 4 según Griffith, ¿cierto? Podemos también esto escribirlo como 2 por G sub C por E raíz B, o 2 por J sub C por E en cada caso. Esto es frágil y esto es dúctil. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que según el espesor de la pieza, pensemos lo siguiente, una pieza, vamos a suponer lo siguiente, ¿cómo se mide esta cosa? ¿Cómo se mide el Kc? De hecho, ahí en el set de problemas hay una tarea, la primera tiene que ver con esto. Esto es la forma de la probeta compacta. Esto es probeta compacta, que tiene forma como de letra C. Es un bloque que se le hizo un entalle pequeñito y se le pone una punta, una grieta. Y se tracciona en la máquina de ensayo que ustedes ya conocen. Se tracciona con una carga P, una fuerza Newton P, y se mide cuánto se abre, empieza a abrir de a poco,
esta separación y cuánto avanza acá la grieta DC. Entonces a partir de esto se puede obtener el KC. De acá se obtiene el KC para un espesor de la proeta, un cierto espesor T de la proeta. Y lo que se observa es que si yo grafico el KC versus T, a medida que aumenta T, va a pasar lo siguiente. Si parto con un espesor muy delgado, esto no va a resistir nada, ¿cierto? Entonces la resistencia a la fractura o la fractura de densidad va a ser muy baja. Voy a alcanzar un valor máximo en un cierto valor intermedio T, pero cuando lo aumente, esto va a llegar acá a un valor constante. Y este valor constante es muy importante porque si es constante no depende de la geometría, depende solamente del material. Ya no es independiente de T. Hasta por acá, momento. Tenemos acá un valor T asterisco, crítico también. ¿Qué significa eso? Que es un buen criterio para poder ponernos de acuerdo hasta dónde voy a cargar una pieza antes que se rompa, por así decirlo. Porque el problema es que acá este aumento va a empezar a depender mucho también de la geometría y por lo tanto no es un buen criterio de diseño. Lo que uno me está diciendo es que, fantástico, si yo cumplo el criterio mínimo, el máximo me va a ayudar a que no se rompa la pieza. Pero para ponerse de acuerdo, ocupamos. Y esto es lo que se llama el KIC. Y el KIC está reportado en la literatura. De hecho, en el bloque de transparencia anterior hay listas con KIC para gran parte de las lesiones. Esto está reportado. El complemento que hay acá es porque hay plasticidad. Y por eso resiste más el material, porque la plasticidad, como vemos, le suma un término al gamma S. Y este término crece. Y si crece, el lado izquierdo tiene que ser mayor. ¿Qué significa eso? Que la grieta tiene que ser mayor o los esfuerzos mayores. Entonces el KIC, que sería la fractotenacidad en deformaciones planas. ¿Y por qué deformaciones planas? Porque cuando el T, el espesor de la placa de la probeta crece, ocurre este fenómeno donde el estado de tensión en el interior de la probeta, ¿cierto?, es del tipo triaxial. ¿Qué significa eso? De que el círculo de Mohr es pequeño, ¿ya? Y si es pequeño no se alcanza el estado de fluencia. Podemos tratar de eso, ilustrarlo rápidamente. Cuando tengo dos situaciones: espesores delgados o espesores gruesos. Esto es grueso y esto es delgado. Cuando es delgado, ¿cierto?, los esfuerzos que están en la superficie de la placa, ¿cierto?, acá, sigma z, van a ser cero, porque no hay nada afectando a la placa lateralmente, todo está haciendo en esta dirección. Acá también, acá el sigma z es 0, el sigma z es 0. Como esta placa es delgadita, ¿cierto?, como acá tenemos un T que es, no decir que sea 0, pero es pequeño, ¿cierto?, pequeño o delgado, el sigma z en el interior también es 0. Si esto es 0 y esto es 0 y esto es delgadito, lo más uno esperaría es que en el interior el sigma z es 0. Me costaría pensar que se descontinúa, o sea, que realmente se ve un salto inesperado. Pero si esto es suficientemente grande, si t es bastante mayor que 0, se me puede empezar a desarrollar un sigma z en el interior. Entonces ahora acá hay un sigma z que es distinto de 0. ¿Y cuánto es? Esa es la pregunta, ¿cuánto es? Bueno, lo que me dice la mecánica del continuo es que va a ser, sigma z va a ser la razón de Poisson, 0,3 más numeral, por el sigma x más el sigma y. Sigma x está acá, sigma x es lo que yo aplico, y podría haber un sigma y acá saliendo también de la muralla, ¿cierto? En ese caso, si el sigma que sale y es igual a sigma x, tendríamos entonces una situación donde el sigma z sería 2 veces sigma x. 2 veces 0,6, o sea, 60% del valor de sigma x de tracción, que es positivo. Veamos eso en el círculo de Mohr. ¿Cómo se representan los dos casos? Entonces estaría el caso grueso, pero el caso delgado primero,
donde el sigma z es 0, y si es 0 significa que hay un punto del círculo de Moore ahí en 0. Esto es sigma, esto es tau, hay un 0 ahí. Y el otro toma el valor que sea, el sigma x que está acá, el valor que tome, es positivo. Ya, lo vamos a poner arbitrariamente acá. Entonces, si tengo este otro punto acá, tengo el circulito, y vamos a tener un cierto radio, ¿cierto? La mitad, sigma x medio, y tau, que va a ser el radio encima, va a ser sigma, acá vamos a tener un tau max va a ser igual a sigma x medio. Y podría ser, y muy probable va a ser, que este tau max va a superar el tau de fluencia. Entonces el tau de fluencia lo vamos a poner acá, un valor intermedio, mayor que tau y, y por lo tanto fluye, y si fluye va a haber gamma p, y el Kc va a aumentar, y es lo que tenemos acá. Aumentó el Kc. Entonces esto es, acá hay plasticidad. ¿Qué pasa ahora con este mismo material que es dúctil? O sea, yo esperaría que va a fluir siempre, pero si el espesor es muy grueso y el sigma z es distinto de 0, el sigma z se corre, y se corre a un 60%, o sea, está pasando el sigma x medio, o sea, se está corriendo de acá, pensemos acá. Y ahora entonces este circulito de Moore es más chiquitito, y el tau max, entonces acá tenemos 0,6 sigma x, el tau tau max va a ser x sigma x menos 0,6, o sea, es del orden de 0,4 sigma x. 0,4 es x, pero medio, ¿cierto? En la mitad, 0,4, o sea, 0,2 sigma x, ¿cierto? Y eso claramente va a quedar, puede, no es que sea, puede quedar por debajo de el tau y, ahí no fluye, y si no fluye implica que es frágil. Entonces simplemente acá el gamma p es 0, y acá el gamma p es el punto de 0, y por lo tanto caemos en una zona donde el gamma p no existe, que el gamma s, que es constante, el es constante, y llego a una zona constante. Okay. Si entienden esto, está el video, lo pueden ver todas las veces que quieran. Yo creo que ahí uno entiende esta cosa, de que el estado de tensiones es el que está definiendo si el material fluye o no fluye, más que el material mismo. Por supuesto, un material que es frágil como el vidrio no va a fluir independientemente si es grueso o delgado, pero un material metálico como el aluminio, el cobre, el bronce, podría ser frágil en alguna zona de su volumen, producto del estado de tensiones. Y si es frágil ahí es donde va a empezar a producirse una primera grieta, y una vez que la grieta es crítica se rompe el material entero. O sea, esa es un poco la lógica. Ok, teniendo eso primero, ¿cierto? Porque con eso ya entendemos que el KIC lo puede ocupar, ¿cierto? Que era lo que habíamos adelantado en este problema de la transparencia. O sea, se ocupaba el KIC, no el KC. Uno diría, oye, ¿por qué no el KC? No, si me dan el KIC, diseño con KIC. Pero también hay criterios, también hay un criterio que me dice que es fácil usar, o sea, es seguro usar el KIC cuando este T asterisco es mayor o igual a 2,5 KIC cuadrado partido por el sigma de fluencia cuadrado. O sea, yo tengo el KIC de tabla, tengo el sigma de fluencia de tabla de material, hago el cociente al cuadrado, multiplico por 2,5 y veo el espesor. Si ese espesor que me da es menor al espesor de la placa que yo tengo, estoy bien, estoy en la zona segura de usar KIC. Pero segura entre comillas, porque la otra zona es una zona favorable, se fijan, porque el KC aumenta. Salvo que me pase para este otro lado donde ya con un espesor muy delgado, ¿cierto? Ya simplemente... Pero es el riesgo de que si yo empiezo a diseñar con KC y no tengo certeza del KC exacto, podría estar en una situación donde empiece a caer porque el espesor es muy grueso. Yo podría decir, no, quiero hacer una vez más lineal, entonces voy a empezar a adelgazar las placas, la adelgazo. Voy subiendo en KC, pero yo puedo un momento en que me pase al otro lado y sea muy delgada y caigo. Esto pensemos en una Lusafoil que tiene un espesor pequeñísimo, claro, se raja con cualquier carga. Entonces eso es lo que pone una incertidumbre en el diseño del espesor, y es mejor ir por lo seguro, me voy al KIC. Y trato de diseñar entonces mi espesor a que sea lo más el criterio de asterisco, 2,5 KIC cuadrado partido. Ok,
Ok, pero tratemos esto nuevamente. Esto es parte del bloque anterior. De hecho hay un video que hay algo de esto puesto, lo estoy repitiendo, pero para que quede claro, porque yo creo que es súper importante como concepto. Pero volvamos entonces al problema que estamos viendo de avance y grieta. Habiendo entendido esto. Entonces, pongamos acá, avance de grieta según la ley de París. Entonces, la ley de París, que es lo que nos dice que el avance diferencial de una grieta respecto al número de ciclos n de carga es igual a un factor de proporcionalidad por delta K elevado a n, a un exponente. Eso es lo que nos dice la ley de París, que es una ley nuevamente fenomenológica, nace de observación de datos reales. Okay. Según eso, ¿qué es lo que es K? K ya dijimos que es YC por sigma, por el sigma aplicado, sigma nominal, que puede ser el de fractura, y acá que sea pi por c o pi sola al mismo, le vamos a poner pi por c. Pero ojo, eso puede cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque podría raíz de pi sumarlo al y y llamarlo y', es la misma cosa. Lo importante es la dependencia de un factor mayor que 1, sigma raíz de la grieta. Eso es lo más importante. Si esto es K, esto es según Irwin, basado en Griffith, ¿cierto? Primero, Kmax va a ser Y en C, sigma max, raíz de pi por C. Kmin, el mínimo, va a ser Y, C, sigma min, raíz de pi por C. ¿Para qué? Para un esfuerzo que sea, pensemos, cíclico. No tiene por qué ser de compresión, puede ser siempre de tracción, pero con un valor sigma max y acá un valor sigma min. Okay. Entonces el delta K no va a ser más que el Kmax menos el Kmin. Profesor, el Kmax tomamos el valor asumiendo que YC es constante. Es que es independiente, porque Y no va, acuérdate que Y no va asociado al sigma, es un factor de forma que tiene solamente que ver con el tamaño de la grieta. Por eso, entonces mi pregunta es, ¿Kmax buscamos el momento en que también tenemos la grieta más grande o solamente una cosa general? No, es general, porque tú después lo que vas a encontrar es la grieta crítica, que va a ser la máxima y que te da también el Y máximo, pero para Kmax. No, justamente. En ese caso el Kmax sí. Ahí llegaría... Claro, justamente, totalmente el max está asociado al esfuerzo, no a la grieta. ¿Se podríamos asumirlo con el tamaño original de la grieta, esa inicial? Sí, claro, porque pasa que el Kmax va a ser función también de la grieta. Sí. Y tú vas a empezar, claro, justamente. Okay. No, va en todo el rango, desde el K0, el C sub 0 al C sub F. Pero sí, buen punto, uno podría decir Kmax es el máximo de todo. Pero cuidado, por el siguiente criterio. Lo que pasa es que, ya, estos son definiciones. Kmax, Kmin, delta K es esto. Por lo tanto, si yo esto lo reemplazo acá en la ecuación de Griffith, de París, podría decir entonces esto va a ser A, esto podría ser entonces de C a de N es igual a por vamos a sacar todo lo que es común, YC delta sigma, ¿cierto? Raíz de pi por C elevado a n, ¿cierto? Y el delta sigma es el sigma max menos el sigma min. ¿Okay? Entonces esta es nuestra ecuación acá. La pregunta es, ¿hasta cuándo se usa esta ecuación de crecimiento de grieta? ¿Cierto? ¿Cuándo yo llego a la situación crítica? Entonces va a llegar un momento en que la grieta va a ir creciendo, ¿cierto? Esto lo podemos poner acá. Va a llegar un momento en que yo parto de una grieta cero hacia una grieta final, y esa grieta final, ¿qué criterio cumple? Que se cumple el criterio de Irwin, de Griffith, ¿cierto? Donde acá el Kmax
en la grieta final sea mayor o igual al KC. Entonces, claro, ahí es donde viene lo que dices tú. Ahí hay un Kmax, dentro de todos los Kmax posibles hay uno que es el crítico, que se calcula con el sigma max y con la grieta final máxima. Entonces, con eso, si yo lo reemplazo, el criterio sería entonces Y en CF por sigma max por raíz de pi por CF mayor o igual al K sub C. Entonces acá donde habíamos visto anteriormente, donde dijimos, ok, vamos a hacer la igualdad y vamos a considerar un Y promedio, como para encontrar un Y promedio representativo del proceso tal que ese Y promedio cumple con el criterio de fractura. Entonces puedo hacer muchas cosas con eso, lo puedo ocupar como está acá, como lo puedo ocupar también de manera arbitraria, diciendo lo siguiente. Y acá ocurre lo siguiente, acá podemos tomar un KC, ¿cómo podríamos tomar el KIC? Va a depender de los datos del problema y de la verificación del T, el espesor de la placa o de la pieza, del engrane, del diámetro del cilindro, etc. Puede ser KC o KIC. KIC es lo que generalmente se da porque es lo que está disponible. El KC difícil de encontrar, no es imposible, pero muy difícil. Ideal, si lo pueden encontrar para su problema del proyecto, fantástico, pero es muy difícil encontrarlo. No estoy diciendo que es imposible, pero es difícil. ¿Okay? Entonces, obviamente, KIC es para deformaciones planas y el KC es para tensión plana. Tensión plana, placa delgada; deformación plana, placa gruesa. Y este valor puede ser este, o también yo podría decir, esto lo voy a llamar un Y barra, según como yo quiera resolver el problema. Si es un Y barra, es simple porque voy a poder despejar la ecuación. Si es un Y en función de la grieta, sea crítica o la que sea, voy a tener que iterar, porque realmente no voy a tener la función Y analíticamente, voy a tener una gráfica y voy a tener que iterar. Entonces, claro, según eso yo puedo decir, ok, DC ahora es igual a ¿qué cosa? DC partido por A por YC por delta sigma por raíz de pi por C, y todo esto acá elevado a n es igual a dn. Acá lo que hago ahora, separo variables y tengo esto, y integro, integrando entre 0 y f y entre ciclo 1, ciclo 2, porque supuestamente esta grieta 0 se formó hasta el N1. El material era virgen, tenía ni un defecto, perfecto. Pasaron N1 ciclo, llegó a C0 y de ahí creció, cuando llegamos al N2 ciclo, a CF, y se hizo crítico. Okay. Y ahí es donde decíamos la pregunta, ¿qué valor toma C0? ¿Cierto? Y podemos decir que N1 es 0, sí, ciertamente se tiende a hacer eso. O sea, yo digo esto es 0 y parto con un C0. Pero hacer C00 es peligroso porque me puede significar que haya muchos ciclos para llegar a C0. Entonces, como eso no lo sé, es mejor muchas veces encontrar C0 para un N y 0 y ahí empezar a argumentar o defender alguna tesis con respecto al valor de C0, que sea por fallo material, penalización de la pieza, mal uso de la pieza. Entonces acá donde yo puedo tener nuevamente una primera variable es hacer esto constante. Entonces puedo decir DC partido por A Y barra delta sigma, que es constante, y acá pi por C. Entonces al final me queda DC partido por raíz de C a m, y eso es integral, eso es la potencia, y acá nos quedaría el dn, y esto lo podemos integrar acá entre N1, N2, y esto se integra entre C0 y CF. Okay. Entonces ahí tengo todas las variables, puedo hacer o por iteración o no, y si es por iteración, que sería el caso 2,
ahí lo que tendría que hacer es lo que mencionamos, hacer un avance progresivo. Caso 2, simplemente decir DC, que es A por Y función DC, delta sigma, raíz de pi por C, elevado a m, igual a dn. Y en este caso lo que me conviene, bueno, integrado, ¿cierto? Entre n1, tiene 2, y 0 y 0. Y ahí lo que me conviene en ese caso es hacer todo discreto. Entonces, si hacemos discreto, me va a quedar delta C partido por esta cosa que sería entonces A, Y, C sub I, delta C, raíz de pi por C sub I. Recomiendan acá ocupar un C y barra, ¿ya? Eso es arbitrario también, pero lo recomendaban. Y acá tendríamos simplemente N2 menos, bueno, acá mejor dicho lo que tendríamos un delta N. ¿Por qué podemos hacer eso? Podemos hacer esas dos cosas. Un delta N sub I. Y este es un delta Y sub I, pero que lo puedo mantener constante. Yo puedo fijar este delta C en un avance fijo y ver los ciclos que se van generando a medida que avanza la grieta, evaluando en CI, o en algunos casos podría evaluar acá en CI barra, definiendo CI, bueno, CI más 1 igual a CI más delta C sub I, y el CI barra podría ser el CI más 1 más CI medios.